¿Cómo encender un LED sin que se dañe? Eso es lo que vamos a diseñar en este momento. Vamos a calcular el valor de la resistencia para que podamos encender este diodo sin que se dañe. Vamos a usar una batería de 9 voltios y lo primero que necesitamos saber es las especificaciones de ese componente que queremos energizar. En nuestro caso es este LED que yo previamente había buscado la hoja de datos en internet, bastante sencillo. Ubicas el número de parte de ese componente, lo escribes en internet, pones la palabra datasheet como esta que está acá u hoja de datos y te va a salir la especificación completa de ese componente. Ya yo tenía previamente cargada la especificación del diodo y aquí hay una tabla bien interesante que habla sobre los valores máximos que soporta ese diodo. Hay un valor bien importante que se llama forward current, es el valor de la corriente máxima que puede pasar a través de ese componente. En nuestro caso, este diodo soporta hasta 50 miliamps. No podemos superar esos 50 miliamperios a través del diodo. Nosotros ya sabemos que vamos a usar una batería de 9 voltios. Obviamente en tu diseño tú vas a seleccionar el voltaje o la batería que tengas disponible. En mi caso voy a seleccionar una batería de 9 voltios, este diodo que es el que quiero encender. Y me falta comprar la resistencia. Cuando vamos a comprar la resistencia voy a necesitar dos valores, el valor de ohmios y el valor de los vatios o la potencia de esa resistencia. Vamos a comenzar por supuesto con los ohmios. Para eso necesito saber el valor de la corriente que va a pasar por esa resistencia. Aquí tengo el esquema bastante sencillo de este circuito y aquí los componentes que vamos a utilizar para encender la bombilla. Bien, batería 9 voltios, un switch. La resistencia necesito saber el valor de los ohmios y la bombillita. Para calcular el valor de la resistencia vamos a necesitar la ley de Ohm, voltaje entre corriente. Ya sabemos que el voltaje son 9 voltios. Y me falta la corriente. La corriente inicialmente sabemos que no puedo superar los 50 miliamps, pero además me dice, tienes una nota acá, por favor lea la nota 1 y dice, para desempeños a tiempos prolongados, la corriente recomendada debe ser entre 10 miliamps y 30 miliamps. Muy bien, vamos entonces a seleccionar un valor entre 10 y 30 para nuestro diseño. Y con eso sabemos el valor de los ohmios. Sería 9 voltios, que es el valor de mi batería, el voltaje que tengo disponible, entre, vamos a suponer que voy a seleccionar 0.03, que serían 30 miliamperios. Eso me va a dar un valor de 300 ohmios. ¿Ok? Si me voy al otro extremo, que serían 9 entre 10 miliamp, 0.01, la resistencia me da 900 ohmios. Quiere decir que yo puedo comprar una resistencia de valor de ohmios entre 300 y 900 ohmios y va a trabajar perfectamente. Voy a estar dentro de los valores sugeridos por el fabricante y no voy a afectar la vida útil del diodo. Por debajo de 10 miliamp es probable que no ilumine lo suficiente, va a estar como que con poco valor de corriente. Y por encima, si supero los 30, ya sabemos que no se va a dañar, pero si llego a 50 y supero los 50, sí es posible que se dañe y voy a afectar la vida útil del diodo. Entonces, valores sugeridos entre 10 y 30, una resistencia me sirve entre 300 y 900. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos el valor de la resistencia. Ahora me va a faltar el valor de la potencia o los vatios que puede soportar esa resistencia. Cuando yo voy a comprar la resistencia me van a decir de cuántos ohmios lo quiere. La quiero de 300 ohmios, de 400 ohmios, de cuántos vatios. Eso es lo que tenemos que calcular ahora. Ya sabemos que el voltaje de la batería es 9 voltios. Pero no sabemos cuánto voltaje puede haber aquí. Cuando este diodo está funcionando, él tiene una pequeña caída de tensión y ese valor de voltaje se le llama forward voltage. Va a depender de cómo está construido, de si es de silicio, si es de germanio, como sea, ¿verdad? Esa especificación también la vamos a conseguir en esta tabla. Fíjense que tenemos
el reverse voltage, el power dissipation, etcétera, etcétera. Vamos a buscar dónde está el forward voltage. Aquí está, forward voltage con los valores típicos, ¿ok? Es decir, el forward voltage es cuando este diodo está conduciendo, cuando está fluyendo la corriente y él está iluminado, cuánta caída de tensión hay en ese diodo. Ese se llama forward voltage. Y aquí me dicen que típicamente es de 2 voltios cuando la corriente es de 20 miliamps. Ah, perfecto, podemos entonces trabajar con 20 miliamps. Vamos a trabajar con 20 miliamps, serían 9 voltios entre 0.02. Eso me da una resistencia de 450 ohmios. Ese sería como que nuestro punto ideal, 450 ohmios. Muy bien, si voy a tener entonces una corriente de 20 miliamps, ya tengo el valor de la corriente, me falta el voltaje, tengo el voltaje total que es de 9 voltios, me falta el voltaje aquí, me dicen que ese voltaje es 2.1 voltios, es decir, aquí hay 9, aquí hay 2.1, el resto del voltaje va a estar aquí. 9 menos 2 da 7 voltios, aproximadamente 7 voltios va a tener esta resistencia. Si yo multiplico esos 7 voltios por los 20 miliamps, vamos a ver cuánto da, que es la fórmula de la potencia. 0.02 por 7 me va a dar aproximadamente 0.14 watts. ¿Okay? Es decir, una resistencia de 1/4 de vatio, es decir, de 0.25 watts, me va a funcionar perfectamente. Los valores comerciales de las resistencias es 1/4 de vatio, medio vatio. De hecho, se expresa así, 1/4 de vatio, medio vatio. Como lo que voy a disipar en potencia va a ser 0.14, una de 0.25 me va súper bien. Y si quiero ir mucho más relajado, con una de medio vatio o 0.5 watts, va a trabajar perfectamente. Eso es porque las resistencias, ellas pues disipan calor, ese es su trabajo. Y cuando el calor es muy grande, cuando pasa mucha corriente por ese valor de resistencia, el calor es muy grande y podemos dañar la resistencia también. Entonces hay que tener en cuenta esos dos valores, cuántos ohmios necesito, pero también cuánta potencia va a disipar para que ella no se caliente tanto o no se dañe. Por lo tanto, para este circuito, una resistencia de 450 ohmios de 1/4 de vatio va perfectamente. Y esa es la que tenemos que comprar. Conectemos nuestro circuito. Aquí tenemos algunos componentes, tenemos las resistencias. Fíjense la diferencia entre la de medio vatio y la de 1/4 de vatio. Okay, la de medio vatio es un poquito más grande. El LED, vamos a seleccionar, aquí hay de varios colores. Voy a agarrar el rojito. Este es un diodito convencional. Vamos a medirlos, vamos a medir ambos diodos y así aprendemos cómo se miden. Vamos a poner el instrumento de medición en diodo. Perdón, estaba acá. Seleccionamos este símbolo, nos aseguramos que en pantalla aparezca el diodo. Vamos a seleccionar esto es ohmios, nanofaradios, diodos. Ahí aparece el símbolo de diodo. Entonces vamos a tomar acá los terminales. Como no sabemos quién es el cátodo y quién es el ánodo, normalmente el diodo trae una marca para el cátodo. En este caso, bueno, no está fácil de ver, pero bueno, no importa. Yo voy a identificar quién es quién. Si este diodo, perdón, si este terminal es el ánodo, él debería mostrar una caída de tensión en el instrumento de medición y efectivamente me muestra 0.7 voltios, que es el forward voltage de este diodo. ¿Ok? Yo voy a intercambiar los terminales y debería mostrarme open loop, es decir, no debería conducir. Efectivamente, así es. Entonces, este terminal es el ánodo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el positivo acá, él conduce. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nada, de esa manera podemos identificar el diodo. Vamos a hacer lo mismo con el diodo emisor de luz. En la hoja de datos especifica
además que de las dimensiones, muestra las dimensiones y te indica quién es el ánodo y quién es el cátodo. Lo que vimos era que el terminal más largo era el positivo, sin embargo, pues no hace falta, digamos, adivinar, sino que también lo podemos medir, podemos asegurarnos. Entonces ponemos el positivo en un terminal, el negativo en el otro terminal y debería mostrarme caída de tensión, en este caso 1.8. Hacemos lo contrario, invertimos los cables y vemos que muestra OL. Entonces efectivamente el terminal más largo es el ánodo. Esto es importante porque cuando vamos a hacer la conexión necesitamos poner el positivo en el ánodo. Bien, vamos a buscar nuestra batería. Aquí tenemos una batería, esto lo podemos hacer a un lado. Tenemos batería, 9 voltios, resistencia, LED, y un switchecito. Ok, entonces bueno, vamos a conectar. Aquí hay unos terminales súper cómodos que son Wago. Vamos a ponerlo, vamos a poner aquí la resistencia. Vamos a conectar esto directo. Vamos a suponer que no tenemos switch. Resistencia, positivo, este es el positivo, resistencia, el terminal más largo para el ánodo, positivo, y cerramos el circuito con el negativo. Y fíjense que está directo. Como ahí está directo, la bombillita se enciende. Obviamente nosotros no vamos a conectar todo directo, vamos a romper el circuito por aquí y vamos a conectar un switch que nos permita controlar el encendido de esa bombillita. Vamos a tener este switch. Acá indica que, bueno, aquí dice on para este lado y on para este lado porque tiene 3 terminales, hay un común y tienes 2 terminales. Yo les recomiendo siempre asegúrense midiendo porque a veces nos confundimos, a veces este on tú lo estás leyendo de frente y crees que esta posición es la correcta y a veces viene para ser instalado así. Entonces nada, yo prefiero asegurarme, a veces estas etiquetas están al revés, tienen la posición incorrecta, entonces yo prefiero medir. El común es el amarillo, es el cablecito del medio. Yo voy a poner con el instrumento de medición, voy a poner el amarillo y vamos a usar el naranja, cualquiera, el que prefieras, el naranja, y vamos a poner el instrumento en continuidad. Esta sería continuidad, pero el selector está en diodo. Ahí vamos a ver otro más. Este es ohmio, sí, estamos bien. Aquí, en continuidad. Muy bien. Y verificamos que esté bien el switch. En una posición conduce y en la otra no. Fíjense que yo conecté color naranja y amarillo. Naranja y amarillo. Que serían estos dos cablecitos. Naranja y amarillo. Y fíjense que el switch está en esta posición y aquí dice on. Yo podría interpretar que cuando dice on el circuito está cerrado porque lo tienes acá. Pero no hay continuidad en esa posición sino en esta. Entonces por eso es que es importante que ustedes se aseguren de qué es lo que realmente está ocurriendo. Bien, con esta prueba ya sabemos que está operativo el switch. Voy a usar estos 2 terminales para hacer mi circuito, para controlar el circuito. Voy a conectar aquí el amarillo. Vamos a asegurarnos de que esto esté bien. Ahí está. Y cerramos entonces el circuito con otro terminal de estos. Déjame ubicar otro. Aquí tenemos otro. Bien. Y aquí está. Ahí está. Entonces nuestro positivo va al switch. El otro terminal del switch va a la resistencia. De la resistencia va a la bombilla. Y cerramos el circuito con la batería. Y entonces deberíamos poder entonces controlar la bombillita con el switch. ¿Okay? A ver, encendida en una posición,
apagada en la otra posición. Encendido y apagado. Súper, súper fácil. Ok, vamos a suponer que queremos controlar esta bombillita o una bombilla, qué sé yo, de un espacio y que sea controlado por un sensor de presencia. Es decir, cuando la persona entra, que se enciendan las luces, bastante clásico, ¿ok? La lógica es la misma, este switch ya no sería pues un simple switch, tiene que ser los contactos de algún relay que venga, que esté conectado a ese sensor. Por ejemplo, yo tengo aquí un sensor, perdón, un relay cualquiera, ¿ok? Este es un relay. Los relays son súper sencillos y súper útil, tienen una bobina 85 y 86, el 30 es el común, 87 y 87A son los terminales. Entonces, el 30 que es el común lo tenemos acá y 85 y 86 que es la bobina son estos dos terminales. Entonces, aquí esta bobina, cuando nosotros energizamos la bobina, este contacto, los del medio, se cierran o se abren dependiendo de cuál sea el contacto que agarre, si quieres el cerrado o si quieres el abierto. Entonces aquí es donde, en estos dos terminales de la bobina, es donde tenemos que controlar la corriente. Si queremos conectar el sensor de presencia, entonces ese sensor de presencia tiene que controlar la circulación de esta corriente aquí en esta bobina. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a conectar mi sensor de presencia, que en este caso lo voy a simular con un simple switch. Ese sensor de presencia lo voy a conectar al control de que es la bobina del relay, un terminal del switch o un terminal del sensor a la bobina del relay. La otra bobina del relay yo la voy a conectar al negativo de mi fuente. Y el positivo de la fuente al otro terminal del switch que me va a permitir controlar el encendido de la bombilla. Yo no sé cómo está ahorita. Ahí está. Okay, no sé cómo está el switch, pero si yo abro y cierro acá el circuito, él debería sonar. Ok. Muy bien. Y estos son mis terminales, 30 es el común. Vamos a asegurarme de tomar el 30, este es el 30. Y el 30 lo voy a sustituir acá, en el switch que yo tenía. Y vamos a conectar entonces el terminal que me faltaba por conectar. Entonces, si alguien llega, se acerca a la puerta, se enciende la luz y si ya no hay nadie, no hay presencia, se apaga. Pero estamos interconectados con el relay. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra batería, que este circuito, el relay te separa dos circuitos, si se fijan. Tengo un lado del circuito a 9 voltios con la bombilla, todo trabajando bien. Pero del otro lado del circuito, quien controla la bobina del relay, es un circuito que está a 24 voltios. Vamos a medir esos 24 voltios acá, que es esta fuente que está aquí. Esto lo podemos medir aquí con el instrumento de medición. 24 voltios. Ok, y estos terminales tienen unos puntitos acá, justamente se llaman así, puntos de prueba. Y ahí están mis 24 voltios. De hecho es así, porque la polaridad importa en este caso. Okay, aquí tenemos entonces los 24 voltios. Entonces este circuito de control está a 24 voltios DC y mi salida está a 9 voltios DC. Entonces esto se puede aplicar a diferentes tipos de circuito. En este caso yo estaba simulando una bombillita de un espacio y controlada por un sensor de presencia, que en mi caso es el switch. Pero esto es lo mismo, se puede aplicar para un control de acceso, por ejemplo, que
quieras conectar la apertura de la puerta, controlarla con un botón pulsador o controlarla con un dispositivo de tarjetas de proximidad o captahuellas. También puedes usar interconectar ambos circuitos, el del control y la cerradura, en este caso si vas a abrir una puerta, con un relay. Para casos de refrigeración, aire acondicionado, por ejemplo, que queremos encender el compresor, ¿quién controla, quién manda a activar el compresor? Bueno, en este caso la medición de la temperatura, que está hecha por el termostato dice, bueno, hay una solicitud de enfriamiento, tengo que activar el compresor. ¿De dónde sale eso? Bueno, este sería la orden del termostato, quien cierra el circuito y activa, en este caso la salida sería el compresor. Es exactamente lo mismo, solo que aquí estamos trabajando con 24 voltios en el control y 9 voltios a la salida. En el caso de refrigeración, generalmente se usa 24 voltios, pero no es DC sino AC. Por ejemplo, usarían una fuente de alimentación como esta, que es un transformador 120 voltios en la entrada, 24 voltios a la salida, pero AC. Entonces en este caso ya serían 24 voltios AC por un lado. Vamos a apagar esto. 24 voltios AC por un lado, con un relay que también trabaje AC. Vamos a ver este tipo de relay que también se usa muchísimo en refrigeración, aire acondicionado. Aquí te lo dice, el coil o la bobina de este relay trabaja 24 voltios pero AC. Entonces este tipo de relay se utiliza mucho en ese tipo de aplicaciones. Por supuesto, maneja corrientes mucho más elevadas, porque esto es justamente para conectar aparatos como motores, como el compresor. Dice que maneja 14 amperios u 8 amperios dependiendo del voltaje en la entrada. De hecho, puede manejar los dos voltajes, 120 y 240. ¿Qué más? Y bueno, los 24 voltios AC, que ¿de dónde lo podemos sacar? Si es AC, pues necesitamos un transformador de 120 o de 200 voltios a 24 voltios, que disminuye ese voltaje y controlamos. Y es exactamente lo mismo. Tienes en el 1 y el 3 el coil, que sería aquí 1 y 3, aquí sería la bobina, y entonces tienes dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Aquí te da la leyenda, el cerrado es 5 y 6 y el abierto es 2 y 4. Entonces 5 y 6 es el abierto y el 2 y el 4 es el abierto y el 5 y 6 es el cerrado. Entonces, bueno, ya tú usas los contactos que necesitas en función de la aplicación. ¿Cómo conectar un tomacorriente convencional con un tomacorriente GFCI? Vamos a hacerlo. Este tomacorriente no tiene protección contra fallas a tierra, pero este sí, y queremos que este tomacorriente quede protegido bajo este principal. Vamos a ver la leyenda aquí atrás. Es muy sencillo. En esta sección tenemos la entrada, vamos a decir la línea. ¿Okay? Y acá abajo tenemos la otra leyenda donde dice load, es decir, la entrada va a ir acá y todo lo que nosotros queremos que quede protegido va a ir conectado aquí, es decir, nuestra carga va a ir conectada en esta sección que está acá. También tenemos la conexión, digamos la leyenda de estos terminales, que aquí irían el hot, siempre también se pueden guiar porque los terminales son dorados, y de este lado perdón, iría el cable blanco. Y los terminales también son como silver, no son dorados como en este caso. Eso nos ayuda mucho a no perdernos, a trabajar un poco más rápido. Es súper sencillo. También tenemos una ayuda por aquí donde indica el largo del cable que deberíamos, digamos, desnudar. Qué tan largo deberíamos desnudar ese cable para hacer una conexión correcta. Ok, entonces esos son detallitos que vamos a conseguir, indicaciones que vamos a conseguir en el tomacorriente para hacer la conexión. Bien, vamos entonces a conectar. Vamos a comenzar con la entrada. La entrada es esta. Yo tengo por aquí entrada. Vamos a conectarlo rápidamente. Y la carga en esta sección, que sería este tomacorriente.
mismo tipo de conexión. Entonces aquí tenemos súper sencillo, entrada aquí, la línea y todo lo que yo quiero proteger donde dice load o carga. Perfecto. Aquí están conectados. Vamos a probarlo. Vamos a primero garantizar, asegurarnos de que hay energía. Aquí en la entrada tenemos 115 voltios, igual que lo que sale hacia los tomacorrientes que están protegidos. Vamos a medir acá 115 voltios. Un poquito, ahí está, 115 voltios. Muy bien. Vamos entonces a probarlo. Esto es bastante sencillo. Él tiene un botón de test y un botón de reset. El de reset es para cuando se ha disparado la protección, pues hay que resetearlo. Y el botón de test, que es un poquito duro, ahí está. En este caso ya no debería haber energía en el circuito. Ahí está. Aquí hay 0 voltios. De hecho, vamos a hacerlo mejor acá para asegurarnos que efectivamente no hay voltaje. Ahí está. Entonces, una vez que se ha disparado la protección, hay que darle reset para que todo vuelva a la normalidad y volvemos a medir para garantizar que tenemos el voltaje.